Buenas noches, mi nombre es Diana Elizabeth Durán, soy estudiante de Contaduría Pública de tercer semestre de la Universidad Minuto de Dios. En este video voy a hablar sobre los hitos históricos del desarrollo dominante y las implicaciones que tuvo en nuestra actualidad. Bueno, para abordar el tema quiero primero que todo entrar en contexto de que el desarrollo es económico, social, político y tecnológico, y es el que hace que las naciones progresen día a día. Bueno, se supone que cuando una nación progresa, eso le trae bienestar a la humanidad. Pero entonces eh, hay, hay una jerarquía que siempre se ha dado en nuestra cultura occidental, y es que siempre hay unos países y potencias, las que son países que son potencias a nivel mundial, los cuales, digamos, siempre han estado como por encima de otros países que no son tan adinerados. ¿Y por qué no somos adinerados? Por esa misma jerarquía, porque entonces unos se han beneficiado del trabajo de otros para tener más desarrollo, y así pues nosotros, los de los países latinoamericanos en su mayoría, son países más pobres que los países europeos, por ejemplo. Bueno, de diferentes textos que he estudiado y que he analizado, he sacado diferentes apuntes en los cuales vamos a abarcar pues un poquito como de la historia que ha venido teniendo el desarrollo desde muchos años atrás. Bueno, tenemos por acá, por ejemplo, que en el siglo XVI, en el Tratado de Tordesillas, celebrado en 1533 entre las monarquías de España y Portugal y concedido mediante una bula del Papa Alejandro VI, donde arrancó la construcción de periferias y centros o metrópoli. Bueno, ¿qué pasa? Que eso sucedió en esa época para que ya hubiera como una ciudad principal donde las periferias, que eran como las ciudades pequeñas, como unas comunidades, trabajaran fuertemente para esos centros o esas metrópolis. Y así esas metrópolis empezaban ellas a tener más desarrollo a nivel social, económico, político, y las periferias eran las que, digamos, trabajaban para que esos centros o metrópolis estuvieran teniendo ese desarrollo continuamente. Paul Suesi, en 1966, explicó que el subdesarrollo de las colonias fue la condición necesaria para perfeccionar el capitalismo monopolista y el auge del imperialismo. Entonces es como lo que acabo de decir, que efectivamente esas ciudades pequeñas fueron las que trabajaron e hicieron que esas otras ciudades centro o metrópoli pudieran desarrollarse mucho más rápido que esas periferias, así como cuando de los pueblos trabajan para las capitales, algo así. Bueno, también tenemos por acá en los apuntes que tengo el poder entre las potencias vencedoras. En 1919 ese hecho fue conocido como el Tratado de Versalles, que fue la formalización jurídica del imperialismo, misión civilizatoria de Occidente sobre los pueblos atrasados y salvajes. Entonces es más o menos como cuando llegan los españoles a conquistar América, y entonces quieren que seamos los esclavos de ellos y quieren que seamos sus sirvientes. Entonces allí es donde ellos van desarrollando sus condiciones sociales, económicas, más que todo, políticas, y entonces los países latinoamericanos estamos más por debajo de ellos. Seguimos con otro tema, que es el desarrollo como creencia. Según Gilbert Ritz, un importante investigador, el concepto de desarrollo no es neutral o aséptico. Por el contrario, es una noción cargada de ideología e intereses concretos que se dio en los países industrializados. Entonces, por ejemplo, digamos que el desarrollo es como un proceso natural, ¿cierto? Es como un proceso natural que tiene siempre como un sentido y una evolución que ya está preestablecida. Por ejemplo,
el crecimiento continuo de los procesos evolutivos en la naturaleza, ¿cierto? Por ejemplo, los animales se desarrollan, las plantas se desarrollan, sufren un proceso evolutivo que es un desarrollo y es algo natural de la naturaleza, valga la redundancia. Pero, por ejemplo, el desarrollo económico, ese sí no se da por naturaleza. Para que el desarrollo económico se dé, entonces requiere de una planificación política, requiere de una organización y unas acciones institucionales y sociales. También tenemos por aquí, entre mis anotaciones, que el subdesarrollo latinoamericano no es capricho de la naturaleza, por las potencias económicas que han ideado sistema político de subordinación. Entonces, el subdesarrollo que de pronto algunos países han tenido es por malos gobiernos o porque la jerarquía de los países que son potencia quieren de alguna manera, como se dice coloquialmente, ponernos el pie encima y que nosotros pues estemos siempre por debajo de ellos, pero que sí trabajemos duro para que ellos sean más ricos. Entonces, tenemos por acá también otro acontecimiento importante, que es que en enero de 1949, tras la Segunda Guerra Mundial, se da la era del desarrollo. Se menciona por primera vez la dicotomía desarrollo-subdesarrollo. El subdesarrollo se explica como una fase previa al desarrollo y se genera un tipo de cooperación de todos los países, se pone un plano de igualdad y se debilita la visión imperialista. Entonces allí digamos que las cosas trataron como de componerse un poquito más y de que hubiera más igualdad sobre todos los países, pero igualmente siguen las potencias, siguen las grandes potencias, esos países que pues están por encima en todo, en la economía, en la sociedad, en la educación, en todo, en política. Bueno, el poder entre las potencias vencedoras en 1919, que como les decía, es el tratado conocido como Versalles, que es la formalización jurídica del imperialismo, la misión civilizatoria esta, que les contaba. Bueno, tenemos para concluir que Walt Rostow en 1960 tuvo la teoría del despegue. La teoría del despegue fue la fundamentación más influyente del desarrollo económico. Rostow mostró el camino que debían seguir los países atrasados para de alguna manera poder, digamos, desarrollarse un poco más o saber cómo llegar a ese camino donde ya van a poder los países que llaman tercermundistas empezar a tener más desarrollo social, político, económico, en todos los sentidos. Bueno, el sur pobre capitaliza el norte, el desarrollo del norte rico. Entonces, una pequeña reflexión con esta frase que acabo de dar, y es que siempre, siempre ha habido y siempre creo lo va a haber, siempre van a haber más ricos que pobres, o sea, siempre van a haber más pobres que ricos, ¿sí? Porque siempre van a estar por encima los intereses de los que ya son ricos, van a ver por encima de los pobres los intereses de las grandes potencias. Entonces, tenemos que ponernos a pensar cómo podemos lograr esos países donde, digamos, no tenemos un desarrollo tan continuo y un desarrollo tan evolutivo, cómo podemos llegar hasta ese punto, cómo podemos llegar a quizás ser algún día también una gran potencia o ser parte de esas potencias, o si no somos parte de esas potencias, al menos poder lograr que nuestra sociedad, que nuestra población de estos países que somos más pobres, podamos saber explotar las riquezas de nuestras tierras, podamos explotar la riqueza de nuestra gente para tener mejor calidad de vida, para tener una mejor economía, para lograr tener una mejor política y que de esta manera las grandes potencias no tengan como esa posibilidad de hacer con nosotros en muchas ocasiones lo que quieran, ¿sí? Entonces eso es lo que les quería hablar en este video. Espero que haya podido abordar el tema de la manera adecuada. Muchas gracias.